Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Valle y voy a dar el examen de taller de habilidades directivas. Dentro de las preguntas que eh, me correspondieron, dice, pregunta número 1, defina la toma de decisiones y describa detalladamente su proceso. Bueno, de partida tengo que comenzar definiendo qué es una toma de decisiones, ¿cierto? Aquí se podría definir básicamente como un proceso em, que consiste en realizar una elección entre diversas alternativas. Se puede decir, ¿cierto?, que esta es una habilidad muy importante, que es la que debe realizar el directivo y que esta idealmente siempre debe ser llevada de manera eficaz. Cuando hablamos de los procesos son 10. De partida tenemos disponer de la información necesaria, en donde tenemos que hacer, en este primer paso, ¿cierto? Tenemos que recoger toda la información posible, eh, ¿cierto? Con conversaciones, con diferentes personas, que hará que nos acerquemos cada vez más a la solución o a la verdad. Además de esto, es necesario de toda la recolección que hagamos, filtrar cierto tipo de información, ¿cierto? En caso de que esta veracidad pueda, ¿cómo se llama?, perjudicar a una tercera persona. Luego, como segundo paso, debemos seleccionar todos aquellos datos importantes. Eh, Se dice que al seleccionar todos aquellos datos importantes, eh, es probable que cierta información sean comprobables y cierta información no sea cierta de comprobar. Aquí tenemos que tener bien en claro, por ejemplo, si hacemos una conversación o una entrevista a una persona eh, que es honesta, criteriosa, ¿cierto? Siempre así se le va a otorgar como un dato válido. No así, ¿cierto? Que las personas que actúan de diferente manera y que no cumplen con ese requisito será tomado como un dato inválido. Además, antes de que hagamos el cierre de todo lo que es la recolección de datos, siempre tenemos que ver que esto contenga relevancia, ¿cierto?, de los datos, que haya veracidad, eh, que sea suficiente con respecto a la información y que sea en relación y pertinente al problema en sí. El tercer paso que tenemos es definir bien el problema. Acá hay que ser súper claro, porque el problema se debe expresar en una forma clara y concisa. Tan solo eso, ¿ya? Em, Ahora, dentro de esto, de cuando nosotros definimos el problema, surgen ciertas interrogantes, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está pasando? ¿Quién lo está produciendo? ¿Dónde pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Por qué pasa en sí? Entonces son todas interrogantes que nosotros tenemos que comenzar a investigar, no sé, por ejemplo, cuando dice dónde pasa, tenemos que localizar geográficamente el problema. Por ejemplo, tenemos un problema, ¿cierto?, en una red de sucursales. Lo primero que tenemos que hacer es ver en qué sucursal es donde se está ocasionando este tipo de problema. ¿Por qué pasa esto? Y tenemos que ir viendo, ¿cierto?, averiguando en base a qué tipo de problemas tengamos por qué es lo que está sucediendo. Luego de esto, en el cuarto paso tenemos el establecer los objetivos, ¿ya? Estos objetivos, ¿cierto?, deben cumplir con ciertos requisitos, en donde, como dije al principio, igual que en la definición del problema, estos deben ser claros, deben ser concretos, concisos, tienen que corresponder, ¿cierto?, a los objetivos o seguir los objetivos y las políticas de la organización, tienen que tener una fecha, o sea, decir, ¿sabes qué? Tal fecha vamos a cumplir este tipo de objetivos, deben ser medibles para yo poder decir, ya, ok, se cumplió, no se cumplió con el objetivo, logré llegar al porcentaje, estoy bajo o sobre el porcentaje, ¿ya? Y a la vez tienen que ser alcanzables, no puedo colocar objetivos que sean irrisorios. A la vez también siempre tienen que tener un poco de reto, o sea, que tienen que ser un poco desafiantes. Y
Obviamente que lo que más se aconseja, ¿cierto? Y lo más deseable es que todo esto sea en forma participativa, o sea, que sea un compromiso completamente de un equipo de trabajo y no solamente de una persona. Luego el quinto paso que tenemos es anunciar soluciones alternativas, ¿ya? Cuando nosotros anunciamos soluciones alternativas, tenemos o surgen aquí dos tipos de ejecutivos, ¿cierto? El ejecutivo cañón, que es el ejecutivo que siempre da la misma solución a todo tipo de problema, y el ejecutivo misil, en donde este sí aplica diferentes tipos de soluciones según el problema. Entonces aquí, ¿cierto? Idealmente nosotros, si somos directivos, ¿qué es lo que tenemos que tratar de ser? De ser un ejecutivo misil, no ser el típico ejecutivo cañón. El sexto paso dice que debemos valorar cada una de las soluciones, ¿ya? Se debe valorar cada una de ellas, pero siempre aplicando, ¿cierto?, un criterio eh, que tenga relación con el costo que tenga aquella solución, con el plazo en el cual se podría llevar a cabo, eh, la eficacia que éste tenga, ¿cierto? Que sea legal, que tenga un grado de subordinación en cuanto a la medida y también ver la popularidad de la medida que se otorgó. Después, el séptimo paso dice que tenemos que elegir la alternativa más adecuada. Acá, generalmente, cuando uno elige las alternativas, uno no tiene solamente una, sino que tiene como un plan, ¿cierto? Un plan de actuación en donde dice, mira, si no vemos con esta, vemos con la opción, no está la A, está la opción B o la opción C. Siempre tenemos que tener un plan de contingencia en sí. Ahora, para hacer como se dice, todo este plan de actuación, algunas tienen que tener algunas características, ¿ya? Como alguna acción específica que se va a realizar, alguna persona o algún departamento que se va a hacer responsable de aquella acción. Vamos a tener un cronograma, ¿cierto? En donde vamos a decir, vamos a empezar por esto y vamos a terminar por esto otro. Vamos a hacer una formación e una información previa antes de, y tenemos que hacer una previsión de todas las acciones que se pondrán en marcha y ver si es que vamos a necesitar o no vamos a necesitar refuerzos adicionales para que este plan pueda ponerse en marcha. Luego de esto, tenemos en el octavo paso comunicar aquella decisión. Esto es algo sumamente importante. De repente hay muchos ejecutivos que se saltan esto, que no lo hacen como muy forma, como que asumen que esto se tiene que hacer, pero no lo comunican y ahí de repente hay un gran error. En este paso se dice que se debe comunicar la decisión en donde existen 5 medios donde se haga, en donde se busca la colaboración, ¿cierto?, de los líderes, ¿cierto?, sean informales o formales. Eh, Implicar al mayor número de personas posibles. No por el hecho de que quizás yo sea el jefe, no puedo hablar con la persona que está más abajo, ¿cierto? O porque yo sea el gerente. Eso no significa que solamente yo voy a hablar con la jefatura. Si yo tengo la instancia y tengo la opción de poder comunicárselo a los demás, lo puedo hacer. Eh, Tenemos que utilizar otras vías además, a través de medios escritos, ¿cierto? Medios orales, reuniones, correos electrónicos, etcétera. Todo tipo de método que me sirva para poder informar esto, ¿ya? Y de esa manera vamos a ir formando todos los agentes de cambio también. Luego, en el noveno paso, debemos controlar aquellos resultados y esto se supone que acá nosotros tuvimos que tener medidas, ¿cierto? Del antes, durante y el después. De esa manera nosotros podemos ir midiendo y estimando si es que esto está, la solución está conforme a lo que nosotros estimamos.
Luego, en el último paso, en el paso número 10, dice introducir medidas correctivas. Esto es de gran importancia porque siempre es importante tener diseñado o tener en un plan B aquellas medidas que nos puedan salvar de la situación. Como por ejemplo, estas medidas se aplican, claro, las que tienen que ser rápidas, eficaces, operativas y fáciles de controlar, eh, cuando, cuando yo genero, por ejemplo, veo que no hay algún tipo de, algún tipo de solución que no se está, está saliendo como corresponde, ¿qué es lo que hago yo? Genero algún tipo de medida correctiva para que esto pueda funcionar de la manera correcta, ¿ya? Porque siempre no podemos cerrarnos a que de repente esto pueda generar alguna desviación, ¿ya? Eso sería con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, dice, mencione los impedimentos que puede tener un directivo para la toma de decisiones y qué medida puede tomar para prevenir estos impedimentos. De partida, impedimentos o barreras que siempre va a tener el directivo es que de partida hay un desconocimiento del tema. Hay veces que no se respeta el proceso de la toma de decisiones y se saltan algún paso. Cuando se toma la decisión de manera irracional, cuando hay falta de objetividad, falta de información, cuando hay ciertos prejuicios psicológicos también, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunos directivos que quieren controlar todo, ¿ya? Tienen que estar encima de todo y no dejan como respirar en cierto modo a la gente que realiza el tema de las decisiones que ellos tomaron. Y cuando hay presiones de tiempo, es decir, cuando se toma alguna decisión apresurada o también cuando se tarda también en decidir este tipo de informaciones, ¿ya? Por ende, como solución es que todo directivo debe tomar las mejores decisiones, pero para poder lograrlo tiene que contar muchas veces con, de partida, algún tipo de asesoramiento o con la participación completa de su equipo de trabajo, ya que de esa forma el directivo podrá disponer de mayor información, tener las herramientas más a mano, y lo que esto va a generar un mayor compromiso de su grupo. Y algo muy importante es que aquel directivo, para que pueda prevenir este tipo de impedimentos, ¿cierto? Es que tiene que tener una excelente comunicación con su equipo de trabajo. Eso. Muchas gracias.